La otra opción es que nos vamos a una tercera guerra mundial. Sí, sí. Gracias, la José tercera Alberto. guerra mundial, que es la descrita en Gog y Magog, Ezequiel 38. Solo porque usted lo pidió, bueno, por eso y por más razones. Hoy en esta mesa, José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, y Alfredo Jalife, un gran analista de la geopolítica internacional, para juntos analizar y explicar la causa verdadera, la causa real de las amenazas de guerra en Siria. Nuevamente hablaremos sobre la mano que mece esta cuna, en un tema del que ya habíamos hablado en este programa desde hace ya 3 años, hablando sobre el inminente bombardeo de Siria. ¿Cuáles son las causas? Quédese con nosotros, hoy las conocerá. Esto apenas para comenzar. Para profundizar en este tema, con gran afecto, recibo a Alfredo Jalife Rame. Te extrañábamos, las multitudes clamaban. ¿Qué pasa con Freddy? ¿Por qué no regresa al Pulso de la Fe? Estábamos esperando que... Oye, ¿no habían por ahí boicots de los que inventaron las armas de destrucción masiva? ¿No? O sea, Bueno, en este canal no se censura a nadie. yo lo sé, yo lo sé. Y José Alberto Villasana, un gran analista de temas internacionales, además teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, así que José Alberto también tiene la visión escriturístico-profética de lo que puede ser que sea lo que está sucediendo. José Alberto, esta nota nos habla de que el ataque con armas químicas no fue utilizado por el gobierno de Bashar al-Assad de Siria, sino por los rebeldes, y que los rebeldes están financiados por otros países. Así es, así es. Sí. Agrégale. Sí, es decir, en Siria no es cierta esta supuesta levantamiento civil. Obedece, al igual que lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, en todos esos países, a eufemísticamente se le llama la primavera árabe. Pero ya es invierno. Yo le llamo árabe. el invierno de la CIA. El invierno de la CIA, porque es precisamente la inteligencia occidental y el Mossad israelí el que han estado con este plan de desestabilizar todos los países en la región. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada más y nada menos que el general Wesley Clark en su libro Winning Modern Wars, ¿no? Ganando guerras modernas, escrito en 2001, cuando él dice que se entera en el Pentágono de este plan de desestabilizar 7 naciones árabes en torno alrededor de Israel, y que todo iba a comenzar porque dice que ya se hablaba de esto en los pasillos del Pentágono, del atentado contra las Torres Gemelas, el autoataque disque terrorista. Dice que en el Pentágono ya se hablaba de esto. Él dice no haber participado y no haber estado de acuerdo con este proyecto. Entonces Siria es la penúltima de esas 7 naciones, la que falta sigue todavía Irán, exactamente, en donde se habla de este intento de desestabilizar. Se trata, al igual que las Torres Gemelas, de una bandera falsa, es decir, de algo hecho por los mismos terroristas rebeldes para culpar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la justificación de poder bombardear. Yo tengo, y si me permites, para abrir el programa, venga, una nota muy importante. Todavía tenemos 1 hora por delante. Muy importante, y está escrita por la consejera política de medios del gobierno sirio, Baussan Shaban. Dice, denunció que los niños muertos en el presunto ataque químico del 21 de agosto son los mismos que fueron secuestrados por los grupos armados de varias localidades de Latakia unas semanas antes. Alfredo, Freddy, ¿qué está pasando en Siria? Mira, antes de decir qué está pasando, si me permites, yo quiero hacer 2 acotaciones a lo que acaba de decir brillantemente Alberto, y que no sientas que fue interrupción. No fue interrupción, no. Fue contribución a tu exégesis. Mira, la primera, es irrelevante a estas alturas, desgraciadamente, quién gaseó. Te voy a decir por qué. Porque obviamente va a servir de coartada. Y Estados Unidos la está usando como una coartada. Ahora, si lo hizo el gobierno sirio, fue una estupidez. Te voy a decir por qué.
porque ya estaban ganando la batalla. No tiene sentido. Así es. Y eso lo dice Vladimir Putin. Bueno, otra. Vladimir Putin, en el editorial que acaba de escribir para el New York Times el día de antier, él acusa directamente a los rebeldes sirios. Vladimir Putin se revela ante el mundo es como el un gran estadista. el gran datos duros. Vamos a ver esta nota porque les tengo que preguntar a ustedes si esto está relacionado con la persecución de cristianos en toda la región, por supuesto. Si esto está relacionado con la doble T. el ataque a 60 iglesias, instituciones cristianas, ortodoxas, coptas y católicas en Egipto. Que las han convertido, ¿Qué relación tiene esto con Egipto? Es correr a los cristianos del Medio Oriente. Bueno, y ahí tienes la ciudad de Malula, que es una ciudad mártir en Siria. Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre la situación en Siria. ¿Cuál es la causa real que ha provocado estos conflictos? Estoy platicando en esta mesa con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y es también un gran analista de temas internacionales. Vamos a esta nota que nos habla sobre profecías bíblicas, un tema que José Alberto domina, porque parece ser que todo esto está profetizado, está escrito en la Biblia. Mire. El ataque contra Siria, instigado por Israel para perpetrarse por los Estados Unidos, está profetizado en las Sagradas Escrituras judías y cristianas desde hace 2700 años, en profecías que indican que esta embestida militar obedece a una antigua condena de Dios sobre Damasco, actual capital de Siria, ciudad que perecerá por una lluvia de fuego, texto que indica que no se trataría de una incursión de infantería por tierra, sino de una agresión de misiles aéreos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Otro profeta del Antiguo Testamento de nombre Amós revela las razones por las que Dios castigará a Damasco y también explica que será destruida por fuego proveniente del cielo. Según las Sagradas Escrituras, este ataque sobre Siria provocará que estalle una guerra mundial profetizada bajo el nombre de Guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, el mismo que predijo 580 años antes de Cristo que a consecuencia del ataque sobre Siria, Israel será atacado simultáneamente por Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y las ex repúblicas soviéticas. Las escrituras no indican cuánto tiempo después del ataque sobre Siria estallará la guerra mundial, aunque es un hecho que tendrá que suceder, pues se trata de una revelación divina documentada por la Biblia. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sobre este tema iremos más adelante, que José Alberto profundice, pero nos quedamos en que, mi querido Freddy, dijiste, bueno, ¿quieres que te diga cuál es la causa principal? Mira, sí, es una lucha de supremacía por los recursos primarios, eminentemente por los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Se dice fácil. ¿Escuchaste bien? Irak e Irán, 60% de todos los hidrocarburos del mundo. Y eso es dato del British Petroleum, digo, para que no quede duda. Bueno, lo van a publicar, obviamente. A lo que me refiero, hay un eje real que le ha convenido a las grandes potencias, porque eso hay que verlo de arriba abajo y no de abajo arriba. Es decir, el choque entre los BRICS y el G7, que al final de cuentas es un choque Estados Unidos contra Rusia y China que se ha sumado a Rusia. Eso es muy interesante. Porque acuérdense que Estados Unidos ya cambió su política. Dicen, yo ya me salgo del Medio Oriente y me voy a contener a China. Las Sagradas Escrituras, José Alberto. Vamos a las profecías, pues acabamos de ver la nota. Claro. ¿Tú estás seguro, acaso, de que lo que está sucediendo es lo que está profetizado en la llamada Guerra de Gog y Magog en el libro del profeta Ezequiel? Por supuesto, por supuesto. Y tú ves cómo las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos. Decíamos hace un momento como en 1948 se funda nuevamente el Estado de Israel en Palestina, después de casi 2000 años de diáspora. Ese día en que se funda el Estado de Israel se cumplen cerca de 60 profecías del Antiguo Testamento.
Lo que viene después de esa fundación del Estado de Israel es el ataque contra Siria, el cual provoca la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Entonces, probablemente habrá en estas semanas y meses negociaciones, intentos de solución diplomática, pero por las Escrituras sabemos que el ataque contra Siria se realizará y que, como dice Isaías 17, Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Y tanto Amós como Jeremías dice que perecerán por el fuego, es decir, les va a llover misiles. Es la manera en que no va a haber un ataque por tierra, sino que va a ser un ataque aéreo. Eso está escrito. Y lo grave es que eso no ha sucedido nunca antes. No, nunca. Un ataque sobre Siria. No, si tú ves, por ejemplo, la historia del Imperio Otomano, Damasco nunca ha perecido de esa manera. Ha recibido ataques en las murallas, etcétera. Y lo grave de esto, repito, es que ese ataque provoca la reacción de Rusia y los países árabes del norte simultáneamente contra Israel, como lo reconoció en su momento el propio Benjamín Netanyahu. En 96, cuando un periodista le pregunta, ¿usted cree que Rusia algún día atacará a Israel? Y Netanyahu responde, por supuesto que sí, lo dice la Torá. Sí. Una pausa y regreso para presentarle a usted el más reciente llamamiento por la paz. Quisiera dar las gracias a todos aquellos que de una u otra forma se unieron a la vigilia de oración y ayuno de ayer en la noche. Sigamos con la oración y con las obras de paz. Les invito a seguir rezando para que cese inmediatamente la violencia y la devastación en Siria, y para que se trabaje con renovado empeño por una justa solución al conflicto fratricida. Pidamos también por los otros países de Oriente Medio. Gracias también a esta gran propuesta del Santo Padre por la paz en Siria, es que se ha detenido el bombardeo. José Alberto Villasana es teólogo, es analista internacional. Alfredo Jalife Rame es analista de la geopolítica internacional. Está detenido el bombardeo. ¿Creen ustedes que así se quede? Bueno, yo tengo la certeza de que va a ocurrir porque está en las Escrituras. Es decir, ¿cuándo será eso? Es difícil decirlo, pero de que sucederá, sucederá. Y porque todo está descrito, repito, desde 7 siglos antes de Cristo y nunca se ha dado en la historia la destrucción total de Damasco por el fuego, de la cual se enorgullece Israel, como dice Amós, ¿no? Y como dice también Isaías, será la gloria de Israel la destrucción de Damasco. Entonces, bueno, eso sucederá. Ojalá que sea lo más tarde posible, ojalá que encuentre confesados, si es que queda algún cristiano por ahí, porque realmente pues es una cosa que va a suceder. Probablemente tienen que recurrir precisamente porque Putin encajonó a los Estados Unidos. A ver mientras en esta semana qué sucede. Gracias, Freddy. Gracias José Alberto. Siento que una gran preocupación, que hoy el mundo sabe ya muchas cosas. Exactamente. Ajá, y se sabe ya que hay agentes extranjeros que son infiltrados en las naciones para provocar desórdenes, para la primavera árabe, para provocar disturbios, en todo ese mundo que es un cóctel de petróleo, gas, territorio y religiones. Sí. Vamos a ver este editorial del Centro Televisivo Vaticano que nos habla sobre el gran deseo de la paz. Y después continuamos con más de esto. Le voy a platicar también sobre una gran propuesta que viene del Papa Francisco, presentada por su secretario para las Relaciones con los Estados, su canciller, Dominique Manberti. Ya ves, no dejamos hablar de cancilleres. El Papa, no, pero vas a ver. Su canciller, el Papa dice también, claro. Que se desarme nuclearmente todo el Oriente Medio. ¿Qué propuesta? Genial. Porque el que tiene armamento allí es Israel. Israel tiene 400 bombas nucleares. Y por eso Siria y los demás países se han armado con bombas, con armas químicas. Porque tú sabes cómo le llaman a las armas químicas, las armas nucleares de los pobres.
Sí, no pueden tener armas nucleares, pues tienen que buscarlo. No los estoy justificando. Vamos al editorial del Centro Televisivo Vaticano y regresamos con esto a hablar de esta propuesta, el desarme nuclear de Oriente Medio. ¿Qué propuesta, Queremos un mundo de paz. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Queremos que en esta sociedad nuestra, destrozada por divisiones y conflictos, nazca la paz. Nunca más la guerra. La paz es un regalo demasiado precioso que debe ser promovido y cuidado. Es el grito del Papa Francisco que llama a toda la Iglesia y de la forma que crean más oportuna a los hermanos cristianos no católicos, los pertenecientes a otras religiones y los hombres de buena voluntad, a un día de ayuno y oración por la paz. La paz, lo sabemos, no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se construye, decía Paulo VI en la Populorum Progressio, día a día, persiguiendo un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Palabras que recuerdan a las de Pío XII. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Y las del Papa Juan, que en la Pacem Terris se encomendaba a todos los hombres de buena voluntad la tarea de recomponer las relaciones de la convivencia en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. Las palabras por la paz, el editorial del Centro Televisivo Vaticano. Hago una pausa, regreso para hablar de este tema, la propuesta del Papa de desarmar a Oriente Medio en armamento nuclear. ¿Qué propuesta? Continuamos con más de El Pulso de la Fe, hoy con la segunda parte de esta mesa de análisis, hablando sobre el conflicto en Siria y en Oriente Medio. ¿Qué tiene que ver este programa, El Pulso de la Fe, con este tema? Pues principalmente las tres cosas siguientes. Mire usted. Una, hay escrituras, hay profecías escriturísticas en la Biblia que dirigen la atención hacia estos conflictos. Dos, una constante por parte de la Santa Sede y del Papa de hablar por la paz en Siria y en Oriente Medio. Y tres, la persecución de cristianos en Oriente Medio. Estas son las tres cosas que nos permiten hablar en este programa de lo que sucede en Siria. Y estoy hablando hoy con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, un gran conocedor del petróleo y de estos conflictos en el mundo. Y estoy hablando con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, un gran analista de las Sagradas Escrituras y de la escatología, y también un gran analista de temas internacionales. De la fe que tenemos, podemos decir, gracias a esta acción, se detuvo el bombardeo sobre Siria. Esta es la crónica. Que acabe el ruido de las armas. La guerra marca siempre el fracaso de la paz. Es siempre una derrota para la humanidad. Muerte. La violencia, la guerra, solo producen muerte. Hablan de muerte. La violencia y la guerra tienen el lenguaje de la muerte. La violencia y la guerra no son nunca caminos de paz. Que cada cual se anime a mirar en lo profundo de su conciencia y escuche esta palabra que dice: sal de tus intereses que atrofian el corazón. Supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón. Vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo. La crónica de la jornada por la paz, con ayuno y con penitencia. ¿Y se logró? Se logró. Que Vladimir Putin hizo una gran acción, cierto, pero para quienes creemos, logramos con nuestro ayuno y nuestra oración detener ese bombardeo a Siria. Voy a hacer una pausa, regreso para analizar la gran propuesta de la Santa Sede, el desarme nuclear de Oriente Medio. Una pausa, vuelvo con esto y con más. A ver, Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados,
de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, es decir, como el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Otro canciller, pero de los buenos. Y entonces él dice, el desarme nuclear de Oriente Medio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué países de Oriente Medio tienen armamento nuclear? Israel. Israel se cree... ¿Y cuál otro? ¿Y uno más? Y nada es decir, la propuesta de la Santa Sede es directa a que Israel claro, se quede sin armas nucleares. que deshaga sus armas, o sea, que seamos parejos. Si estamos pidiendo que Irán y Siria entreguen sus armas químicas, bueno, pues entonces que Israel también entregue sus armas nucleares. Entregue sus armas nucleares, porque como bien decía Alfredo, es una reacción de estos países a decir, yo por lo menos debo tener algo de protección. Y entonces por eso pues tengo estas armas químicas. ¿Pero por qué? Para protegerme de la eventualidad de que Israel cualquier día me llueve aquí con armas nucleares. Ese es el punto magnífico de Manbertí. Irán tiene un proyecto nuclear. Tú para crear una bomba atómica necesitas más de 90% de enriquecimiento de uranio. Irán llegó al 20%, que nada más sirve para propósitos médicos. Sí. Se ha creado una dinámica que el Vaticano cachó muy bien. Quitas las armas químicas de Siria, perfecto, todos estamos de acuerdo. Obligas a Israel a ratificar el tratado de armas químicas que no lo ha ratificado. Obligas, entras a las armas biológicas, que no hay que perderlas. Muy bien. Extraordinariamente. No, pero concluyo. Bien. Y esto obliga a que no puede ser que Israel ostente 400 bombas nucleares, que eso ¿quién lo dice? El Boletín de Científicos Atómicos. En 2 minutos, José Alberto, ¿qué concluyes y hacia dónde vamos? Y también tú nos vas a dar una palabra sobre qué viene. Tal como se ha planteado, y sobre todo con estas nuevas iniciativas, por ejemplo, para el desarme nuclear, creo que el peligro es que están encajonando tanto a Israel y a Estados Unidos que pudiera haber una reacción, sí, digamos, de desesperación. Es decir, porque volvemos a lo anterior, ya el ataque ha sido decidido. Entonces, entre más encajonas tú a ellos, pues se van a poner más nerviosos los ratones y pueden ser capaces de cualquier cosa. Es decir, incluso de que haya otro ataque químico por parte de los... ¿Autoataque? Un autoataque, sí, otra bandera falsa, como la que hubo el 21 de agosto. Y el 11-9. Y el 11 de septiembre, obviamente, sí, son banderas falsas, una estrategia militar de Occidente que en cualquier momento la pueden usar. No solamente ahí, en la región, sino incluso en los Estados Unidos o contra algún objetivo estadounidense. En medio minuto, Freddy, ¿qué puede venir? Mira, se me hace fantástico lo que acaba de decir. Desnuclearizar el Medio Oriente, bueno, es un sueño guajiro, ¿no? Pero si no intentamos esa lucha, la otra opción es que nos vamos a una tercera guerra mundial. Sí. Gracias, entonces, Alfredo. Podemos decir que se pospuso, nada más. Se pospuso, gracias, Alfredo. Sí. Gracias, la tercera guerra mundial, que es la descrita en Gog y Magog, Ezequiel 38. Y que actualizado es ¿cuál país contra cuál? Es Rusia contra las exrepúblicas soviéticas, Libia, Irán. No, Rusia contra Israel y Estados Unidos. Contra Israel, ¿no? Sí, en alianza con ellos. Gracias a los dos.